después de nuestra meditación, vamos a observar, a intentar comprender una serie de indicaciones en este satsang. Me gustaría indicar la indicación más básica en lo que el ser humano, teniendo anhelo por la espiritualidad o por el reconocimiento de la conciencia, lo que llamamos el primer despertar espiritual, debe de tomar conciencia, debe de saber eso. Mirar, ya hemos dicho que en esta línea en la cual hemos practicado ahora una meditación, tenemos claramente para entender la meditación como ahora la hemos intentado practicar, que es la práctica sin práctica, porque es vivir desde ser, desde la conciencia, en presencia de conciencia. Luego tenemos la atención, que es durante el día intentar estar atento de todo lo que se vive y fundamentalmente de las tres cosas que la persona puede hacer. La persona puede hacer actos físicos, actos verbales y movimiento mental, recuerdo, análisis, reflexión, imaginación. Una de las tendencias normalmente que suele pasar es que la persona siempre está pensando y está un poco distraída del presente inmediato. Y hay las dos tendencias, o el estar pensando en una reflexión o en un esfuerzo mental para memorizar algo, o intentar comprender haciendo un análisis, o un pensamiento disperso. Ahora pienso esto, vivo tal cosa, experimento tal cosa y me relaciona con un pensamiento, con un recuerdo y estoy pensando. A veces pasa ese pensamiento a una emoción, etcétera, etcétera. Ese conjunto de pensamientos que muchas veces son pensamientos que van en contra de mi propia persona y me dicen, tú no podrás, tú no sabes, tú no vales, o van en una especie de preparación o de estrategia para cuando vea tal persona o me encuentre con tal otra, lo que le voy a decir porque ya está bien lo que sucedió, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces este conjunto de pensamientos no para. Entonces decimos, atender es al principio como un esfuerzo, porque en realidad es atención tranquila, pero así se ha de hacer al inicio, para estar atento al presente, a lo que sucede, sin que la mente se esté enrollando y pueda cada vez más que la mente no esté tan distraída de la vivencia del presente y de la vivencia que soy yo que me estoy dando cuenta. Y cuando digo yo, hago un énfasis al hecho de que soy la observación, soy la conciencia siendo consciente de la experiencia. Y esto es la atención. Luego tenemos otra indicación que le llamamos contemplación. Y la contemplación es, por ejemplo, cuando estoy en un parque, se parece mucho a la atención, pero la atención es requerida a toda circunstancia. Aquí es una atención más contemplativa porque estoy como más pasivo, se podría confundir, pero aquí la idea es estar más pasivo de actividad física y también no quiero actividad mental y estoy contemplando, por ejemplo, la naturaleza. Estoy sentado en un parque y me obligo a estar atento, contemplando, la misma la palabra, contemplo, no pienso.
No veo una cosa y me enrollo con ella. Contemplo en abertura de todo lo que está sucediendo. ¿Vale? Y luego tenemos el otro indicativo, que es observar. Cuando deliberadamente intento concentrar la atención para intentar ver detalles de algo, o como ahora que estáis observando a través, todo se junta porque es a través de la atención, pero estáis observando lo que estoy diciendo, si se entiende, si no se entiende, porque sucede que hay personas que se dispersan. Estoy explicando una cosa y algo que se ha explicado le hace saltar un ir a favor o en contra o un recuerdo y ha perdido el hilo. Y durante 5 o 6 segundos ha perdido el hilo y luego tiene que volver. Y entonces aprender a estar en esa atención como observando porque hay un interés en entender algo o en mirar algo concreto. Eso, cuando lo explicamos, decimos que hay una tendencia en la persona a ir desaviando, que ya sé, yo ya sé. Y entonces aquí es ir de ignorante, que no sé, y veo como si viera por primera vez. No estoy rebotándome o ya dando una interpretación inmediata. Estoy intentando comprender bien lo que se está diciendo o lo que quiero observar. Entonces, la meditación, la atención, la contemplación y la observación, todo el trabajo para ese primer despertar que hemos hablado mucho de él. ¿Qué nos encontramos? Que la persona, por ejemplo, en lo más común de indicación, que es la meditación, no puede meditar por sus circunstancias, porque no la ha practicado, por la tendencia de su temperamento, y no puede estar quieto, o está en las primeras fases de la meditación formal. Las primeras fases de la meditación formal se encuentra que quiere estar en la paz de su propio ser y está en un lío de pensamientos y recuerdos. Y entonces no encuentra ninguna paz de su verdadero ser. Y entonces eso es como una catarata de pensamientos. Entonces se le dice, cuando te encuentres así y quieras meditar 10 minutitos, 15 minutitos, porque es tu principio de entrada en la meditación, abre los párpados, mira al suelo y así los pensamientos, sin involucrarte o intentando no involucrarte con ellos, se irán un poco aflojando. Y cuando pasan 3 minutitos, entonces cierras los párpados e intentas estar observando. Pero hay personas que le coge un ataque de nervios y está inquieta y nerviosa y no podré y ahora tendría de estar haciendo, y hay una inquietud que la vive en su cuerpo mismo. Y entonces durante una época puede tener anhelo para vivir, para ir al primer despertar, que ya sabe lo que es, que ahora lo resumiremos, el eje fundamental, pero no puede meditar. Y entonces, ¿qué va a hacer? Intentar entender, intentar contemplar, intentar observar. Pero vamos a poner que todo esto de momento le cuesta. Entonces vamos a intentar decir cosas que están en relación para colaborar a ese primer despertar. Que como decíamos, ese primer despertar es estar en una atención completa en el presente. Ser consciente de ser consciente es una manera de indicar el instante de la conciencia como presencia de conciencia siempre. Soy yo la conciencia que se da cuenta. He cambiado el foco, que antes era un foco que estaba, el foco de la atención, un foco que estaba mezclado con el ego. Yo soy el cuerpo-mente y tengo estas preocupaciones, estas cosas. No, cambio y estoy en yo soy el que me doy cuenta, ¿vale? Y entonces, desde ahí voy purgando el hábito
que ha ido acumulando el famoso ego. Porque el ego es un conjunto de ideas, un conjunto de creencias que lo que hace es normalmente una batalla de estar en desacuerdo con personas, situaciones y cosas. Por eso cuando te relacionas con alguien que no piensa contigo y hay choque de egos, no vives al otro de ser a ser y lo dejas ser en calma y no estás respondiendo al ataque, a la defensa, aunque lo hagas externamente o internamente. Entonces, eso se necesita la purga de la acumulación del ego, que es el miedo, la culpa, la vergüenza, el enfado, la tristeza, los celos, la envidia, la prepotencia, el orgullo, la vanidad, la soberbia. Todo esto lo debo de ir liquidando si quiero vivir en ese primer despertar espiritual o en ese primer despertar de la conciencia. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si todavía todo esto me cuesta? Mirad, el eje para que tú vivas en ese primer despertar y puedas ir a mayores niveles de vivencia, de expansión de la conciencia, el portal que te abre la vivencia espiritual es la paz. La paz. Entonces, la paz, como hemos dicho ya antes en la meditación, está asociada directamente en el silencio mental. La paz, cuando hay silencio mental y no hay involucración en los pensamientos y en los recuerdos y eso se mantiene, aparece una paz genuina del propio ser que yo soy, de la conciencia, que luego aparece un gozo, un amor que luego se proyecta como un amor incondicional. Pero la paz que tú buscas, aunque sean 3 minutitos o 5 minutitos, el silencio de estar en paz. O una actividad que te gusta, que te hace estar sin pensar, y entonces un ratito estás en paz. Cuando no puedo ir directamente al silencio de la mente, entonces tenemos otro recorrido para lo más básico de lo básico. Y es que intento, ya que pienso, tener pensamientos positivos que me hagan vivir un grado u otro de alegría. Todos sabemos lo que es estar alegre. Las personas creen que solamente tienen de estar alegre por circunstancias de la vida. No, uno puede estar alegre por el hecho mismo de ser en vida. Y entonces yo proyecto pensamientos que me otorguen alegría. ¿Vale? Bien. Esto también le es dificultoso a la persona. Sobre todo la persona tiene 2 vivencias que hay que conocerlas. Una vivencia cuando está muy angustiado o muy triste es la vivencia, la experiencia de llorar. Y otra vivencia cuando se está alegre es la experiencia o vivencia de reír. ¿Hay que reprimir el llorar? No, porque el llorar en una determinada circunstancia, a través del agua que limpia un poco el corazón, el sentir. Entonces puedo llorar, pero no me debo de acostumbrar a llorar, porque entonces se convierte en un hábito. Pero como un desahogo puede ir bien, es una expresión humana muy razonable de ser vivida. ¿Entendéis? Y eso aquí no sucede porque hoy da, pues que sois todo mujeres,
Pero a los hombres se les decía, los hombres no lloran antiguamente, esto ya está pasando de moda, gracias a la vida o a las circunstancias sociales. Pero también esto está en según qué mujeres. Entonces, llorar puede ir bien, pero acostúmbrate después de llorar, de descargar, ríe, oblígate a reír y oblígate a tener como mínimo sonríe. Ríete de lo que ha sucedido. Y luego, el problema que se encuentra la persona en lo básico es lo que llamamos la preocupación. La preocupación, que quiere decir ocuparte antes de ocuparte. Antes de la ocupación. Y entonces la persona se preocupa. Va a meditar, quiere estar atento o se pilla a sí mismo pensando en una preocupación. La preocupación puede ser una preocupación en relación de las personas, normalmente en seres queridos o amigos, o a veces en la relación con la función profesional que hacemos, en el trabajo, preocupación de relación humana y muchas veces afectiva. Otra es preocupación de posesión, de que no tengo, de que tengo de conseguir, de posesión de cosas muy materiales o de posesión de economía o de posesión de conocimientos. Y entonces uno está preocupado porque no sabe, debería de aprender, debería de estudiar. Entonces todo esto es más o menos las preocupaciones. Y hemos de entender que la preocupación, si en el momento preocuparte, que puedes hacer un pequeño análisis para ver qué puedes solucionar, no hay que hacer nada, pues no te preocupes, ocúpate, pero no te preocupes. Y entonces has de aprender a liquidar la preocupación. Y una de las cosas buenas para aprender a liquidar la preocupación es sacarte de la tontería mental, que ahora voy a indicar lo que quiero decir con la tontería mental. Ya es la tontería mental estar despistado constantemente estando pensando, eso ya lo es, pero la tontería mental de no valorar y agradecer la vida. El ser humano, la necesidad única, real, auténtica que necesita para estar vivo es comer y beber. Nada más. Lo otro puede hacer filigranas. Entonces, en la media humana que hay personas que necesitan experimentar algo o tienen de dar alguna lección a alguien, hay seres humanos que se encuentran en circunstancias, pues podríamos decir desfavorables, tienen enfermedades, están en una situación, por ejemplo, de guerra, están en una situación muy precaria. Y en general, una gran mayoría de las personas tenemos las necesidades básicas cubiertas. Tenemos una casita, tenemos una camita, tenemos una nevera, tenemos comida, tenemos bebida, tenemos ropa. Y no valoramos un principio fundamental de vida. No solamente porque tienes las cosas cubiertas y eso ya es de agradecer, sino que al mismo tiempo estás atontado que no te enteras que este vehículo, el cuerpo físico, que podríamos decir que has querido vivir esta experiencia humana, puede ser que no lo sepas, pero así es un vehículo placentero. Cuando comes es placer, cuando bebes es placer, cuando respiras y no estás estresado
ni estás en historias. Cuando respiras es placer. Cuando te dan un masajito, o te acarician, o te abrazan, o abrazas un árbol, es placer. Cuando orgasmas es mucho placer. Es un vehículo que está preparado en general para el placer. Y muchas personas están en la preocupación y preocupación. O las preocupaciones que he dicho, o unos pensamientos que lo van castigando a sí mismo como persona. No sirves, no vales, mira que esto, lo otro. O anclándose en el pasado porque yo tuve una infancia, unos padres, etcétera, porque a mí me dejó mi pareja, porque estoy pasando, se me ha muerto el gato. Es verdad que el ser humano se acostumbra a tener un animal, a estar con una persona y luego tiene de pasar, si se muere, un duelo. Es normal, pero en el proceso del despertar el duelo se pasa muchísimo mejor. Porque hay un hábito de un afecto, ¿me entendéis? Pero hay personas que lo llevan años y de muy mal manera lo llevan, ¿me entendéis? Entonces, saber eso, porque si vas eliminando la preocupación y haces una cosa que es agradecer, al día tendrías de 10 veces agradecer que tienes un vehículo de placer, que tienes las necesidades básicas a tu alcance, que aunque te duela un poco la rodilla o esto o lo otro, en general estás bien. Agradecer lo bien que estás, porque el agradecer, el entender lo que es la preocupación y empezar a decir no, me ocuparé cuando toque, eso, más intentar estar alegre y sonreír de vez en cuando, te acercará más a la posibilidad de silencio y de estado contemplativo, meditativo, a la atención y a la observación. ¿Me entendéis? O sea, esto es la base de la base. Porque lo importante es que tú te vayas empoderando de ti, que te quites de toda manipulación mental de ideas, de todo condicionante, y empoderarte de ti en un primer nivel es que tú estás situado en una posición, vamos a llamarle así, que te das cuenta de todo. Pero si tú estás identificado en calidad idéntico con tus pensamientos y tus preocupaciones y no sabes salir de ahí, porque crees que el que piensa eres tú, entonces no estás empoderado de ti. Empoderarte de ti es estar libre del pensamiento. Y cuando estás libre del pensamiento, entonces puedes tener pensamientos libres. Porque si no, tienes pensamientos condicionados. Y eso es lo que queremos llegar a vivir. Tener pensamientos totalmente libres, no condicionados a creencias, a manipulaciones que tú le has dado que sí, que eso es así. ¿Entendéis? Y entonces esto hoy es la indicación de esta base. Intentar buscar la alegría, ir acercándote si no puedes meditar, a contemplar, a estar atento, a observar, que haces poquito, pero que sea constante, que son 3 o 4 minutitos al inicio, que te das cuenta muchas veces que la mente se dispersa. Pues está muy bien, porque en los 2 segundos o en el segundo que te das cuenta que la mente se dispersa, ya es un grado pequeñito, pero de atención.
Es pequeñito, pero es de atención. Y así progresivamente vas ganando espacio a empoderarte de ti, que eres la conciencia dándose cuenta de la experiencia. ¿Entendéis? Y esto es lo más básico que se puede decir. Esto posiblemente estará grabado y colgado, lo digo porque uno lo puede recuperar, porque es lo básico, lo básico. Terminando, lo básico es que encuentres unos momentos en el día de paz, porque la paz es la puerta abierta al amor, a la plenitud, a la felicidad. Si no hay paz, no lo hay. Y es la puerta abierta a una expansión de conciencia y consciencia, lógicamente, mayor. Y lógicamente para vivir despierto en el primer despertar espiritual. ¿Vale? Bueno, muy bien. Juntamos las manos, agradecemos nuestra sesión de meditación y satsang de hoy. Muchas gracias, que vaya muy bien. Gracias.